radio, ¿sí? ¿Usted trabaja? Sí. Bien, y radio. Yo había dicho que el cúbito es un hueso, miren acá, después van a notar, que se encuentra, si nosotros nos ponemos en la posición anatómica, ciérrame la puerta y trábela, por favor. Si nosotros nos colocamos en la posición anatómica, hemos dicho que el radio es este, por la radio de la antena, y el cúbito es este. Entonces, decimos que el cúbito es un hueso que está ubicado en el antebrazo, en el lado interno del antebrazo. Y el radio es un hueso también ubicado en el antebrazo, pero del lado externo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Vamos a empezar por el cúbito que está hacia el lado interno. Este hueso es un hueso largo, par, y tiene 3 caras y 3 bordes. No me importa, porque la bibliografía le dice antero externa, antero interna, posterior, la cara no. Se queda con la información de 3 caras y 3 bordes. Tiene características en su epífisis proximal y en su epífisis distal totalmente diferentes. Como pueden ver, y no me convence que esté arriba porque no la ven completa, ¿ve ahí la gente de atrás o no? Sí. Bien. La epífisis proximal, este es el hueso de frente, este es el hueso desde la parte posterior o de la espalda, y este es el hueso desde la porción lateral. Entonces, en su parte anterior, ¿sí? Vamos a ver, esto es una cara del hueso y estos son los bordes del hueso. Como para que vayan interpretando la imagen. En su parte posterior, esto es una cara, esto es un borde y esto es otro borde. Y esta es la parte lateral, ¿sí? Lateral interna del hueso, que es otra cara, un borde y un borde. Vamos a ver la epífisis proximal. Esa epífisis proximal se llama cabeza del cúbito, que tiene una característica en forma, mírenla de perfil, en forma de pico. ¿La ven? Parece una pinza, una llave, ¿cómo se llama? Una llave en C. Bien. ¿Cómo se llama esta cabeza? Esta cabeza, que está acá, se llama olecrana. La cabeza del cúbito se llama olecrana. Miren y después anoten, porque después no van a entender, ya lo dije. A su vez, tiene un pico superior y un pico inferior. Picos superior y pico inferior. Vamos a la vista de frente. Perfil y frente voy a utilizar. Vemos una superficie articular, que sería toda esta, que presenta una superficie ligeramente cóncava, ¿sí? Arriba y otra abajo. Tiene una superficie cóncava acá y una superficie cóncava abajo que se va hacia el lateral del hueso. ¿Se entiende eso? Bien. No me acuerdo si era cavidad sigmoidea. Sí. Bien. Cavidad sigmoidea mayor, que le voy a dibujar así. ¿Por qué? Porque toda la parte esta forma una sola cavidad, que no la muestra la imagen. Cavidad sigmoidea mayor. Y esta partecita que está acá, que es esta, miren, que está acá, y que se la voy a hacer con rayitas para que la distingamos, se llama
cavidad sigmoidea menor. Entonces, lo único que tengo que saber de la epífisis proximal del cúbito, ¿han entendido esto o no? Sí. Lo único que tengo que saber de la epífisis proximal del cúbito, repito, es que tiene una cabeza, mírenla de atrás a la cabeza, que se llama olecranon, que tiene en su parte, esta es una parte posterior, en su parte anterior, ¿sí?, una superficie cóncava, que es la superficie articular del hueso, que se llama cavidad sigmoidea mayor, la más grande, y cavidad sigmoidea menor, la más pequeña, que está hacia adelante y hacia un costado del hueso. ¿Me siguen hasta ahí o no? Y tiene dos picos, un pico superior y un pico inferior. ¿Se entiende o no esto? ¿Qué no entiende o quién no entiende? Se articula, miren con qué. Este es un número. Este es un número visto de anterior y esto cara posterior. ¿Ven esta parte del número? Atrás, ¿de atrás la ven o no? Sí. ¿No? ¿No? Ahora la van a ver. Parte del número. Esta es la parte vista anterior del número. Esto se llamaba tróclea. Esto se llamaba epitróclea. Tróclea, epitróclea. Esto se llamaba cóndilo. Y esto se llamaba epicóndilo. Y esto se llamaba fosa coronoidea. ¿Es así o no es así? Bien. El gancho de la cabeza del cúbito se articula con la tróclea. O sea, entra justo en este huesito. ¿Se entiende esto o no? Y permite este movimiento. Supongamos que la fibra es la tróclea y mi dedo, lo vamos a ver de perfil, es el gancho del hueso cúbito. Encaja y hace este movimiento. Y es lo que permite la flexión y la extensión del codo. Si ustedes se tocan acá, quiero que se toquen acá, hagan esto y tóquense acá. Esa es la cabeza del cúbito. Esa es la cabeza, el olecranon del cúbito, el que le mostré anteriormente. Y los picos del cúbito, los dibujo más o menos, pico superior, superficie articular, pico inferior. El pico superior, cuando extiendo el codo, cara posterior, hace tope en la fosa olecraniana. ¿Se entiende o no? O sea, el pico superior del cúbito está acá. Cuando yo extiendo, este pico hace tope de la cara, el hueso visto de la cara posterior, hace tope ahí. Y cuando yo flexiono, el pico inferior hace tope en la fosa coronoidea. ¿Se entiende o no se entiende esto? Porque si yo le muestro el cúbito solo y no le hago la relación, cuando veamos articulación del codo, bueno, está perdido. Su epífisis distal, el cúbito tiene, ¿sí?, una superficie articular que es, mírenlo, este es de frente, este es de atrás y este es de lateral, que es convexa por un lado y cóncava por otro. ¿Se entiende lo que digo? Es una superficie articular convexa, o sea, con pancita hacia afuera, y cóncava por otro. Y tiene un huesito, que es el que
estoy dibujando una eminencia ósea que se llama apófisis estiloides del cúbito. ¿Por qué le han puesto así? No sé, chicos. Que no pensé con los que han estudiado la anatomía, no conmigo. Entonces, presenta la única característica que quiero que se acuerden: una superficie articular y una apófisis estiloide del cúbito. Y ahora les voy a pedir un favor. Tóquense acá. Es una puntita de hueso. Ahí. Ahí. ¿Se lo sienten? Sí. Esa es la apófisis estiloide del cúbito. Eso que se tocan ahí es esto que ven acá. Es una cosita como redondeadita que si me la aprieto mucho duele porque pasan tendones y nervios por ahí. ¿Ya? Si hacen esto se pierde. Si hacen así se la siente. De frente, visto de atrás y visto de perfil. Hueso largo, par, que se encuentra en el antebrazo, en la parte interna del antebrazo. Perdón, externa del antebrazo. ¿Me siguen hasta ahí? Tóquenselo, por favor. Síganselo al hueso. Síganselo al hueso. ¿Cómo? Esta es la antena de la radio para que no se olviden hacia dónde es radio. Tóquenselo. Tóquenselo, tóquenselo, tóquenselo. Ese es el radio, señores. Característica de la diáfisis o cuerpo: 3 caras, 3 bordes. Chan chan, nada más. Pero acá me detengo y miren. Formación rugosa, les digo yo, para que entiendan qué es, que se llama tuberosidad interna del radio. Tuberosidad, creo que es pulmonar. Sí. Interna del radio. Profesora, ¿qué es eso? Esto es una superficie que les voy a borrar para que la vean. Rugosa, ven que está como rugosa, que sirve para la inserción de músculos. Ahí llegan algunos músculos que vamos a ver nosotros y vamos a conocer. Es lo único que quiero que caractericen del cuerpo del radio. Ahora, ¿se entendió hasta ahí, cuerpo? Veamos la epífisis proximal. Es esta. La epífisis proximal, o sea, esta, la que está acá. La epífisis proximal del radio se caracteriza por ser una cabeza, así se llama, cabeza del radio, que es redondeada y en su superficie articular, que no se ve, perdón, cabeza del radio, cuello del radio, esta es la cabeza, o cabeza radial, dicen alguna bibliografía. Este es el cuello. Esa cabeza tiene un borde liso, redondeado. Acá, esta parte, que es la superficie articular del hueso, se llama cúpula radial. O cavidad sigmoide del radio. Glenoidea tengo yo, profe. Perdón, glenoidea, sí puede ser. Gracias. O cavidad glenoidea del radio. Si yo corto
este huesito lo pongo así, a eso lo van a ver así. Y algo así, cóncavo. Esa es la superficie articular del radio. Si yo lo veo desde arriba al radio. Entonces, repito, cabeza, epífisis proximal, se llama cabeza del radio, tiene las características de ser redondeada. Mucha bibliografía dice se asemeja a un botón de camisa. Presenta la cabeza del radio, el cuello del radio, presenta una superficie articular que se llama cúpula radial o cavidad glenoidea, que es cóncava y redondeada. ¿Se entendió hasta ahí? Y ahora hago un stop. Ese hueso, ¿lo entienden o no? Ese hueso se articula con este señor, porque por eso es redondeado, que se llama cóndilo del húmero. Entonces, acá entra ese radio, esa cabecita del radio, y forma una articulación que se llama condílea. Por eso se llama cóndilo. Una articulación que se llama condilio. Y si ustedes han estudiado la clasificación de diartrosis, las condilias realizan movimiento de flexión, de extensión y de rotación. Entonces, esta articulación en el codo hace esto y permite, miren, este movimiento que no se llama rotación en el codo, ya se llama pronación y supinación. Exacto, por eso el cóndilo es redondeadito como una bolilla, para que se articule con la concavidad de la cabecita del radio. ¿Se entiende esto o no? La superficie rugosa, que es tuberosidad interna del radio en el cuerpo, que tiene una cabeza, el radio, que es ligeramente cóncava, redondeada, que se asemeja a un botón, para que no se olvide, les doy estos ejemplos, ¿sí? Y que se llama cúpula radial o cavidad glenoidea del radio. Les doy los dos nombres por si acaso la bibliografía les digo de una forma y otra ya les di una. Que viene acá, el pico del cúbito, este es el radio, disculpen mi dibujo, y este es el cúbito, ¿sí? Esto es una articulación, la troclear. Clasificación de articulaciones, gente, que sí le van a preguntar en los exámenes finales. Troclear, flexión y extensión. Esta es otra articulación, ¿sí? Esta se llama articulación húmero-cubital, que es una troclear. Esta se llama articulación húmero-radial, que es una condilia. Ahí le pongo, le saca la flechita, condilea. Y me queda una articulación más, que es la radiocubital. Y ahora le voy a explicar cómo va eso. El radio con el cúbito también contactan entre ellos para formar la articulación del codo. ¿Quedó claro hasta ahí o no? Sí. Si ahora le dije que la superficie mayor, que se llama cavidad sigmoidea mayor del cúbito, se articulaba con la tróclea humeral. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora, esta cabecita del radio se junta con el cúbito y se articula el borde de la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea
menor del cúbito. Entonces, traslademos esto y lo articulemos acá. Esta es la cabeza del radio, el repón. Se articula ahí y hace este movimiento. Al realizar rotación sobre su eje, es una trocoide. Clasificación de diartrosis trocoide. Realiza movimiento de rotación o pivote. Trocoide. Radio cubital. El que no va estudiando las clasificaciones va a estar perdido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué? Trocoide, que es la articulación que permite hacer en la cabeza este movimiento, por ejemplo. Son los movimientos de pívot. ¿Está hasta ahí? Bien. El epifisidital tiene una superficie, perdón, una epifisidital aplanada y ensanchada, que tiene una superficie articular que es en la mayoría de su base cóncava, miren, cóncava, 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 y que tiene una eminencia ósea, esta es la superficie articular, y tiene una eminencia ósea que se llama apófisis, estiloides del radio. La otra apófisis estiloide del cúbito es la apófisis estiloide del radio. Y si ustedes hacen así, les voy a agradecer que metan el dedito acá, hagan así, ahí, lo sienten, sienten una puntita. Hay un tendón importante que es ese que está ahí, que es el extensor del pulgar, pero ablanden la muñeca y toquen por debajo, hagan presión ahí, aflojen el tendón y hagan presión y van a sentir una cosa redondeada. Esa es la apófisis estiloide del radio, señores. El cúbito y el radio se unen arriba y el cúbito y el radio se unen abajo también. Entre ellos, acá. Si no, tendríamos un cúbito para allá y un radio para allá. Pues así como se unen arriba, se articulan arriba, se articulan abajo también entre ellos. Entonces la bibliografía le va a hablar de articulación radio cubital superior y radio cubital inferior. ¿Por qué se los aclaro? Porque cuando ustedes van a hacer el resumen, se le dan una mezcolanza y dice, y me habla de dos articulaciones de radio. Sí. Radio cubital superior, que es la que yo le expliqué a ustedes, la cavidad sigmoidea menor con la cúpula radial, y radio cubital inferior, que es esta, sería esta partecita con esta partecita. ¿Comprenden o no comprenden? Preguntas con confianza, sin vergüenza, nadie se va a reír de nadie. ¿Dónde articulan? ¿Qué? ¿Dónde articulan abajo? Vamos a ver los músculos primero que realizan la flexión del hombro. Luego vamos a ver los músculos que realizan la extensión. Creo que sigue la aducción horizontal, la abducción, la rotación externa y la rotación interna. ¿Dónde están esos músculos, profesora? La mayoría de los músculos que vamos a ver hoy están acá, acá, acá y acá. Para que los ubiquemos en el planeta cuerpo. Lo primero que vamos a ver son los de la flexión. Y esto es una trampita para que ustedes estudien y se guíen. Si el movimiento de flexión es hacia adelante, siempre, escúchenme bien lo que les digo, siempre a ese movimiento lo van a hacer los músculos que están adelante. Nunca a una flexión la va a hacer el músculo que está acá.
porque al movimiento lo hace el músculo que se contrae. Hagan así y tóquense acá. Hagan fuerza. Deltoides. ¿Lo leen? Sí. Es un músculo que cubre todo el hombro. Miren acá. Cubre todo esto. Espere, señor. Tranquilo, vamos paso por paso. El deltoides está formado por 3 porciones. Esta que está acá es la anterior. Esta que está acá es la media. Y esta que está acá es la posterior. Ustedes están viendo la anterior porque esto es un cuerpo mirado de adelante. Esto es el esternón. Estas son las costillas. Esto es la clavícula. Y esto es el húmero. El húmero. Y esto oscuro es el omóplato. ¿Se entiende la imagen ahora? Sí. Este deltoides, fibra anterior, o sea, que hace la flexión de la fibra anterior, nace en la clavícula y se va a ir. Nace, cuando yo digo nace, no utilicen la palabra nace, digan origen. Se origina en la clavícula. ¿Lo ven que está en la clavícula? Sí. Acá, clavícula, y va a terminar, que no se llama terminar, se llama inserción, y se inserta en la B deltoidea. ¿Se acuerdan que yo le dije que el húmero en el cuerpo tenía una rugosidad que no se la veía en la imagen, que se llamaba B o impresión deltoidea? Sí. Ahí va. ¿Y se inserta dónde? B o impresión. No, escuchen un poquito. No escriban lo que yo les digo. Ustedes se tienen que sentar. Permítame, caballero. Permítame, caballero. Fibra anterior. Hace la flexión. ¿Entienden o no? Sí. A ver, para que terminemos de entender. Hagan así y tóquense acá. ¿Tienen que aparecer todo o no? Sí. Bien. Ahí no. No. Bueno. Ahí no. Este musculito es chiquitito y es íntimo, pero también hace la flexión. Este se llama coracobraquial. ¿Ven la gente de atrás los nombres de abajo o no? No. Bien, ¿y por qué no hablan? Este señor, córaco, se origina en el omóplato, en la eminencia ósea que se llama apófisis coracoidea, por eso se llama córaco. ¿Se entiende? En este huesito, este es el omóplato, esta es la apófisis coracoidea, la que estaba en el borde superior, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Si han estudiado omóplato se van a acordar, si no, no van a saber nada. En el borde superior del omóplato estaba una eminencia ósea que estaba al lado de una escotadura que se llamaba apófisis coracoides. De esa apófisis coracoide nace el córaco braquial. ¿A dónde va? Al cuerpo del húmero. ¿Por qué braquial? ¿Cómo se llama esto? Brazo. Brazo, braquial. Braquial es brazo. Entonces, córaco, braquial. Se origina en la apófisis coracoide y va al húmero. Chao. ¿Qué hace? Flexión. No se lo van a tocar nunca porque es un musculito que está cubierto por el sapito que se llama bíceps, que es otra y todo. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. ¿Qué necesitan saber? Su músculo masculino